Bueno, aquí estamos en otro encuentro de Café Mercosur Mundo con Anaí Rubín desde Nueva York, Estados Unidos. ¿Cómo te va, Anaí? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal, Ramiro? ¿Cómo estás? Bien, aquí muy bien, aquí en San Pablo, Brasil, con mucho calor, pero creo que hay calor en las calles y calor de militancia en las universidades de Estados Unidos, ¿no, Anaí? Sí, sí, la verdad que es un movimiento histórico. Yo hace mucho que vivo acá. Y se podría hacer una comparación, digamos, con lo que pasó en el 2011 con Occupy Wall Street, donde jóvenes también universitarios, blancos mayoritariamente, organizaron el acampe, con lo que hablaba Bernie Sanders contra el 1%, ¿no es cierto?, con la inequidad sobre la distribución del dinero. Pero bueno, no duró mucho eso. El 8 de octubre, un día después que jamás entrara a territorio llamado por ahora de Israel, creo que a los 2 días acá, y ante la reacción desmedida, obviamente, de Israel, empezaron a haber marchas. Empezaron las marchas en Nueva York, de estudiantes mayoritariamente, estudiantes norteamericanos y también algunos con ascendencia, digamos, árabe, ¿no? Palestino y árabe. En un momento para el otro había manifestaciones en todo el país, hasta en Texas, que debe ser junto con Florida, el estado más reaccionario y republicano de extrema derecha. Veías a muchos a caballos con la bandera palestina. Desde todos estos 5 o 6 meses, desde octubre, hubo marchas. Ahora, el 17 de abril, primero voy a aclarar, ahora, ¿por qué? Primero, bueno, obviamente solidaridad con el pueblo palestino. Pero después lo que estaban pidiendo, el objetivo mayor era que las universidades norteamericanas, que todos tienen dinero, como los bancos, desinviertan en compañías asociadas con Israel, y especialmente lo que sacaban rédito económico de la ocupación en Gaza. Por ejemplo, Lockheed Martin, Starbucks, Google, Microsoft y un montón, una lista enorme. Ya desde un año en realidad hay un boicot mundial contra los productos israelíes, y la verdad que perjudicó bastante a McDonald's y a Starbucks principalmente, ¿no? Bueno, entonces la Universidad de Columbia, que ya tiene un historial de lucha, recordemos que en el año 1968, en plena época de la lucha contra la guerra de Vietnam y en plena época del racismo, justo 3 semanas antes que lo asesinaran a Luther King, grupos afroamericanos y latinos y blancos también tomaron 5 edificios en la Universidad de Columbia. En ese momento el objetivo era la lucha contra la guerra de Vietnam y contra el racismo. Bueno, después desocuparon, entraron más de 500 policías, arrestaron a más de 200 jóvenes, y esto pasó en 1968. Desde ahí no había ningún movimiento estudiantil en las calles norteamericanas, hasta ahora, y empezó en Columbia. Columbia tiene un campus muy lindo, muy grande. Ahí empezaron a hacer un campamento con más de 70 carpas. La rectora no pudo impedirlo, pero la llamaron del Congreso, Departamento de Salud, de Trabajo y Educación. Primero la criticaron, no todos, diciéndole un poco que ella había permitido este movimiento estudiantil, este acampe, y le dijeron si no había, ella no pensaba que había antisemitismo. A raíz de ese cuestionario interrogatorio en el Congreso, decidió llamar a la policía. Entró la policía, detuvieron, sacaron las carpas, detuvieron a estudiantes, pero a partir de ese día, las más importantes, diría yo, más de 60 hay en este momento, universidades norteamericanas como Harvard, Princeton, Yale, que son todos los que se llama Ivy League acá, ¿no? Las grandes ligas Mm, de más prestigio. Y ujú. empezaron a solidarizarse haciendo huelga de hambre, haciendo marchas y haciendo acampe. Obviamente también hay que remarcar el movimiento sionista que apoyan a Israel, contrario a todo lo que tenga que ver con acampe y a todo lo que tenga que ver con Palestina. También A quisiera mí, agregar algo importante, que Estados Unidos envía anualmente 4.000 millones de dólares a Israel, y hace 2 semanas el Congreso votó un paquete extraordinario de 95.000 millones de dólares a Taiwán, a Ucrania y a Israel. A Israel le corresponde 26.000 millones de dólares. O sea, más armamento, más armamento.
Bueno, a También raíz de quería eso, destacar, perdón, sí, Ana, y ahí quería sí, destacar sí, con lo que estabas comentando, que también hay otro movimiento de judíos religiosos, de judíos sí, profesantes, que están en sí. contra de la política de Israel con relación a Palestina. Digamos que para que nosotros veamos que el panorama es muy complejo, ¿no? Sí, sí, este grupo que decís, ellos no reconocen a Israel, pero no solamente que no reconocen a Israel. Acá en Brooklyn, por ejemplo, viven más de 100.000, son judíos religiosos, y también, bueno, obviamente viven en Jerusalén, son perseguidos, golpeados Sí. por el ejército israelí y la policía israelí. Pero además quería mencionarte, Ramiro, que para mi sorpresa, empezaron, no empezaron para mí, pues yo no conocía, a participar en grupos de judíos por la paz y varios movimientos judíos, pero no son sionistas, porque de lo que se trata acá, y este es un punto importante, Israel y los grandes lobbies, empezando por el lobby que se llama AIPAC, que es el lobby pro-israelí en este país, tratan de meter en la misma bolsa que si cualquiera hace una crítica, no a Israel, diría, a las políticas genocidas del primer ministro Netanyahu, nadie habla Claro, contra el país, claro. pero quieren, cualquier persona que intenta decir algo contrario a estas políticas de genocidio, que ya lleva asesinado 35.000 o más palestinos, incluidos 14.000 niños, entonces es antisemita. Uno de los que recibe dinero y bastante dinero de este grupo, AIPAC, se llama el lobby de pro-israelí, presentó un proyecto en el Congreso y fue aprobado por la Cámara de Representantes de la ley contra el antisemitismo. Así que me parece que hay que estar muy atento, porque si eso lo aprueba el Senado, o sea, nadie más va a poder criticar a Israel porque va a ser penalizado. Es una cosa interesante que quería colocar ahí antes de entrar en ese tema que estás poniendo, que es muy, pero muy delicado. Es también que hay, todas las semanas hay manifestaciones en Israel de gente que vive en Israel, que son la mayoría judíos, claro, también, y en contra de Netanyahu y en Sí, contra de, y son manifestaciones muy grandes, manifestaciones de 50, de 60.000 personas, que es mucha gente para la población de Israel, son multitudinarias. Y de eso, viste, se esconde bastante porque hay toda una narrativa que hay que mantener, tener esta narrativa. Por eso que las manifestaciones a favor de Palestina, de alguna manera, muestran que hay un exceso del otro lado, y eso es lo que se trata de evitar. Ahora, esta intentona legal en Estados Unidos de ampliar la ley antisemita para el discurso de odio y algunas otras prácticas y fundamentalmente para retirarle la financiación o el financiamiento a las universidades que participen en estos protestos. O sea, que hay una cuestión, digamos, de disciplinamiento por el lado material. ¿Por qué esto? Porque hay en Gran Bretaña leyes que prohíben las manifestaciones a favor de Palestina porque supuestamente serían antisemitas y no tienen ningún tipo de resultado porque hemos visto más de medio millón sí, de personas en Londres manifestándose sí, a favor sí. de Palestina. Lo mismo en Alemania, y vemos todos los días manifestaciones en Alemania. Vemos que la prohibición por sí misma no tiene efectos, pero esta cuestión del disciplinamiento económico me parece que es bastante peligroso. Acá hay todo un revuelo contra esa ley y no creo que les va a ser tan fácil. Parece que lo más importante, yo diría, de las grandes manifestaciones es que Israel y Netanyahu, ese grupo de fascistas, sacaron las máscaras, porque la mayoría en el mundo no tenían idea de la lucha en Palestina, muy pocos sabían, y ahora todo el mundo sabe, y la verdad que ver esos videos, especialmente con los niños y las matanzas que hacen, no puede tener mucho apoyo. Yo te diría, aparte del nivel político, Biden va a perder la elección por el tema palestino, que el 5 de noviembre son las elecciones presidenciales. Trump está en el medio de un juicio, pero bueno, hay una ley que determina que aunque esté preso, puede ser presidente. Las últimas encuestas determinan que Trump tiene como 5 o 6 puntos más que Biden. Hace un mes que había primarias en Michigan. Michigan es el estado con más población árabe, obviamente demócrata, y es un estado muy importante para el Partido Demócrata. Bueno, ya le dijeron a Biden que si no hay cese al fuego, ellos no lo van a votar. Votan al Partido Demócrata en un voto especial, como comprometido, así, commitment en inglés. Y no van a votar a Biden. ¿Y sabéis quién fue el político a quien se le dio más dinero en Estados Unidos? El lobby pro-israelí, Biden.
cinco Mirá vos. millones de dólares. Él es que ha recibido a lo largo, bueno, Biden fue senador toda su Ujú. vida. O sea, a lo largo de todos estos años es el político que más dinero ha recibido de Israel. Biden, cuando era senador, él dijo aquella famosa frase que le costaba a Estados Unidos 3.000 millones de dólares por año el tema de Israel. Y si no hubiera un Israel, habría que construirlo, porque era, como él decía, el portaaviones de Estados Unidos en Medio Oriente. Sí, Él tal cual. lo definió en esos términos, ¿no? Recordemos que Netanyahu está acusado, antes que empezara el tema, este grave conflicto, digamos, con Palestina, bueno, en realidad, en este periodo de tiempo, porque empezó hace 75 años, él estaba juzgado por corrupción. Por eso Netanyahu es muy difícil que acepte el cese al fuego, por intereses completamente personales. Porque desde el Él estaba momento, virtualmente en la puerta de la cárcel. Él había modificado la ley para que las decisiones judiciales pasaran por una especie como de referéndum de la instancia política, una cosa impresionantemente arbitraria en cualquier país del mundo, sí, 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 porque rompe entonces la división de los poderes, ¿no? él va a ser juzgado nuevamente por corrupción y por genocidio, Claro. porque alguien va a tener que poner la cabeza en algún momento, después que asesinó a más de, no sé, ya hasta ahora deben ser más de 35.000 personas, y en ese momento los Estados Unidos le va a retirar su apoyo, porque eso es lo que va a pasar y lo que hacen siempre. Él Sí, sabe que la Corte Penal Internacional, no solamente él, sino toda la cúpula que está con él, que estaban emitiendo, van a emitir órdenes de encarcelamiento. Y por eso está tan nervioso este primer ministro Netanyahu, ¿no? está muy nervioso porque también la Corte Penal Internacional, que siempre se omitía bastante en Sí. casos con los aliados, ahora está trabajando, le ha dicho que pare de hacer genocidio, o sea que ya da prima facie, da la idea de que está haciendo genocidio. Fue algo que empezó, digamos, a instancia de Sudáfrica, pero ya hay más países que han ingresado también como parte en ese proceso por genocidio contra Netanyahu. Hay 5 países que rompieron ya relaciones diplomáticas y muchos países más que empezaron a reconocer a Palestina como Estado. Petro creo que fue el más resonante, el caso de Colombia, que rompió relaciones internacionales con Israel ahora la semana pasada, pero Manuel López Obrador también dijo que podía llegar a pasar si no cesaba el genocidio. Bolivia ya lo había hecho y otros países más como Bahrein y algunos más. Y también está ahora, digamos, el despertar del espíritu de los pueblos de la hermandad musulmana, ¿no? Un poco capitaneados por la actitud que ha tenido, que tiene la gente de Yemen de solidarizarse con Palestina, al punto por ejemplo, que el acomodaticio de Erdogan, el presidente de Turquía, que siempre está con los Sí, buenos y con los sí. malos, ahora ha congelado las relaciones comerciales con Israel. El 40% de los productos que importa, los importa de Turquía, inclusive gas, petróleo y todo lo demás. El haber congelado es una medida muy, pero muy fuerte que todo el mundo, digamos, todos los vecinos venían reclamándole a Erdogan, porque hasta ahora Erdogan era retórica vacía, pero en los hechos no había acciones, ahora hay acciones. O sea, la situación se está poniendo bastante compleja y esto que está ocurriendo en las universidades de Estados Unidos es altamente significativo y ya ha pasado a otras universidades del mundo. Vos me estabas hablando de 60 universidades de Estados Unidos, Sí, es mucho. Irlanda, en Italia, la Universidad de Bolonia, en Valencia y en Sevilla, en España, en Australia, en Japón. En Sí, París, sí, sí, no van en Buenos Aires, en la Universidad de Filosofía y Letras, también hicieron como un campamento chiquito. Lo que pasa que uno, y especialmente yo creo que la gente está muy primariamente, digamos, dolida, emocionada por el chico, porque, y algunos militares, todo acompañan a Netanyahu, dicen que en Gaza no hay inocentes, chicos recién nacidos, no, bebés, o sea, tratar a es la gente de es animales. tan tremendo. Han tratado a la gente de Palestina de animales humanos, otros han dicho que son subhumanos. Sí, La sí. semana pasada también otro alto funcionario dice, no, no podemos tener conmiseración con él porque no es gente, no son humanos. O sea, es una cosa, te digo No, 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 sinceramente, no. terrible, ¿no?
Terrible. queda, yo creo que el sionismo queda a la misma altura que el nazismo y va a quedar, eso no se lo borra nunca más un país. Entonces yo creo que la gente se despertó, el movimiento acá en Estados Unidos, bueno, ya hablan, estuvo hablando Pero, Angela Davis, Susan Sarandon, Noam Chomsky, ujú, gente que ha ido a los campamentos, ¿no? Como Naomi Klein. Susan Sarandon estuvo en Colombia ahí con los muchachos, las chicas en la vereda. Es muy algo así, sí. emocionante lo que está pasando, emocionante. Y bueno, uno de los periodistas se preguntaba, ¿y cómo puede ser que estudiantes norteamericanos les importe algo tan lejos como es Palestina? Bueno, les importa y mucho. Y ahora vienen las graduaciones y en muchos lugares de Estados Unidos. Entonces ahí ya dijeron, hoy leí que no va a haber graduaciones en el campus porque está tomado por la policía. Y saben que en cualquier graduación, no sé si viste, hay videos de Michi, en las grandes universidades aparecen las banderas palestinas y la gente cantando Free Palestine, libertad. O sea que ya es inevitable, ya han dejado una marca histórica y bueno, veremos, ¿no? En el próximo mes. Así es. Bueno, hasta el próximo encuentro, Nay. Un gusto como siempre. Bueno, un beso grande, saludos.